Saludos a todos, bienvenidos a Charlando el Texto, este espacio donde reflexionamos sobre el texto para la predicación del siguiente domingo. Comenzamos. En esta ocasión, al iniciar el tiempo de Cuaresma, estamos leyendo un pasaje clásico para el primer domingo de Cuaresma, que son las tentaciones, o el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto, y esto lo encontramos en esta ocasión en Lucas capítulo 4, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 14 vamos a leer. Y este es el texto que dice así: Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, así que al final sintió hambre. Entonces le dijo el diablo: si de veras eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le contestó: las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo condujo a un lugar alto, y mostrándole en un instante todas las naciones del mundo, le dijo: yo te daré todo el poder y la grandeza de esas naciones, porque todo ello me pertenece y puedo darlo a quien quiera. Todo será tuyo si me adoras. Jesús le contestó: las Escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás, y ahí solo a él darás culto. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: si de veras eres hijos de Dios, tírate de aquí abajo, porque dicen las Escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: también está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo entonces terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de él en espera de una ocasión más propicia. Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Su fama se extendió por toda aquella región. Este es el mensaje del Evangelio en Lucas, o la palabra del Evangelio en Lucas, y vamos a analizar qué es lo que podemos encontrar en esta porción. Hemos estado intentando varios tipos de análisis distintos, y una de las o de mis preocupaciones tal vez personales es qué hacer cuando nos encontramos con un texto que es tan conocido como es el caso de las tentaciones de Jesús, un texto que ha sido predicado en muchas ocasiones y que tiene pues ya un mensaje muy fijo, muy claro. El término que se usa en hermenéutica es un sentido cerrado, es decir, de alguna manera se ha dicho todo lo que se puede decir acerca de este texto en cuanto al análisis. No sé si esto sea del todo cierto, solamente digo que es una percepción muy personal. Y entonces quise abordar este texto desde un método de análisis no tradicional, sino los que hemos... no es el análisis de versículo por versículo, sino que como lo hemos estado haciendo, abordar algunas estrategias hermenéuticas o exegéticas, y en esta ocasión regresar al análisis estructural. El análisis estructural nos ayuda a analizar la forma o la estructura, la secuencia que presenta el texto, los grupos o la manera en que está ordenado, que le da un cierto sentido particular y que nos ayuda a enmarcar algunas cosas clave del texto que nos ayudan a entender cuál es el mensaje que nos quiere comunicar, o al menos uno de los mensajes que nos quiere comunicar. Y en esta ocasión este análisis estructural lo estaremos haciendo a partir de el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? Esa es una pregunta, un término que no recuerdo que haya mencionado en alguna ocasión, pero procederé a explicarlo ahora. El quiasmo es una estructura en la cual los elementos de un texto, que puede ser un texto narrativo, un texto en prosa, una carta, por ejemplo, o una poesía,
los elementos del texto aparecen de manera en espejo, como espejeada. Es decir, hay ciertas características en el texto que se repiten al inicio y al final y en medio a manera de un espejo que se van reflejando de manera igual y que nos enmarca un elemento central que es único en tanto que no tiene un elemento correspondiente. La terminología académica es un sandwichito, ¿verdad? Bueno, no es académica esa terminología, pero así es como yo lo explico. Es como hacer un sándwich del texto con los diferentes elementos. Voy a ilustrarlo, aunque todavía no estamos viendo el texto propiamente dicho. Y vamos a suponer que en esta hoja que está en blanco tuviéramos algún texto, el que sea, no importa ahora. Y entonces vamos a ver que al inicio, en la introducción, vamos a tener un elemento alfa o A mayúscula. Un segundo. Ahí está. Una A mayúscula. Y al final vamos a tener otra A mayúscula, pero prima. Se le conoce como A prima. Porque alguna cosa, algún elemento que aparece en la primera A mayúscula se repite en la A prima. Puede ser incluso la misma frase, o puede ser alguna palabra clave, o puede ser alguna idea o algún concepto que aparece ahí. Luego vamos a suponer que tenemos un elemento B y después tenemos un elemento B primo. Observen cómo no está abajo de la A prima, sino está arriba de la A prima. Eso quiere decir que tenemos que imaginarnos que por aquí en medio corre este famoso espejo, y entonces se espejea la A con la A prima y la B con la B prima. Vamos a suponer que después tenemos un elemento C. Otra vez, como ya lo he dicho, puede ser que este elemento C se repita de manera textual, literal, en la C prima, o que alguna palabra clave aparezca en la C y se repita en la C prima, o bien que alguna idea o concepto aparezca en la C y en la C prima. Y finalmente vamos a tener un elemento D, que es el elemento central, y generalmente este elemento D es el elemento que enfatiza o que centra, ¿verdad? O que está centrado por todos los demás elementos, que es el mensaje literalmente central de ese pasaje, o es una idea clave para interpretar todo el pasaje, o puede ser que incluso sea una idea clave que nos conecte con otros pasajes más adelante. Esta figura o esta estructura de quiasmo o quiástica, algunos dicen es tan recurrente en el Antiguo Testamento que puede considerarse como una manera natural que tenían los autores hebreos para expresarse, no es que lo estuvieran pensando así demasiado y elaborándose demasiado como lo voy a hacer para hacer un quiasmo, sino que de manera natural y obviamente con una mente y un corazón guiados por Dios, como nosotros profesamos la doctrina de la inspiración cristiana, la inspiración divina de la Biblia. Ellos organizaban así, pues, no sé si todo, pero sí una buena parte de los escritos del Antiguo Testamento. Algunos han sugerido que debido a que los autores, o algunos de los autores, la mayoría de los autores del Nuevo Testamento tienen un trasfondo hebreo, entonces eso mismo se puede aplicar en otras partes de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento. Este quiasmo lo podemos ver en un pasaje o lo podemos ver a lo largo de diferentes pasajes, como una macro narrativa, una narrativa amplia que abarca varios pasajes, o en pasajes realmente muy cortos. Bueno, habiendo dicho todo esto, en esta ocasión estaremos analizando, buscando esa estructura quiástica dentro del pasaje de Lucas 4, versículos 1 al 14, y vamos a ver cuál es la estructura o cuál es el mensaje que nos está centrando.
Aquí ya hice parte del trabajo de separación, de detección de las ideas clave, pero voy a ir explicando el proceso y vamos a ver si realmente hay aquí un quiasmo válido. Primero empieza la introducción diciéndonos: Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Vamos a etiquetar esto como introducción y vamos a ver si la conclusión de este pasaje, que digamos por naturaleza, por la propia naturaleza narrativa del texto, pues sería el espejo de alguna manera de la introducción. Ahora, en las narrativas se espera que la introducción y la conclusión sean distintas, ya que debe haber, o se espera que haya algún cambio de situación respecto a la introducción y a la conclusión. Entonces, tenemos aquí la introducción. Ahora vamos a ver cómo es la conclusión para ver cuál es el cambio que hay y cuál es la permanencia que existe, si es que lo hubiera. En el capítulo 14 leemos: Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Esta sería la conclusión. Este es versículo 14, la parte A, o la primera parte. Y respecto al versículo 1, vamos a ver que hay un cambio, ¿verdad? Jesús va del Jordán hacia el desierto. Y en la conclusión, está implícito que está aquí en el desierto, porque está en el periodo de prueba, de tentación, y ya leímos la narrativa, sabemos que todo acontece en el desierto, y del desierto se va a Galilea. Entonces tenemos que hay un cambio de ubicación. Sin embargo, vemos que esta expresión de que Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo en la conclusión aparece igual en la introducción: lleno del Espíritu Santo. Aquí omite la palabra poder, no está lleno del poder del Espíritu Santo, sino lleno del Espíritu Santo. Y en la conclusión está lleno del poder del Espíritu Santo. Es una frase casi idéntica. La idea es prácticamente la misma. Etiquetamos esto como A en la introducción. Y debido a esa similitud, que incluso podría haber sido la diferencia de ubicación, pero nos enfoquemos en la similitud, llamaremos a la conclusión A'. Ese sería el primer elemento. Ahora vamos con el segundo elemento. El texto nos dice que en el desierto el diablo puso a prueba a Jesús durante 40 días. Y vamos a ver que justo antes de la conclusión nos dice que el diablo terminó de poner a prueba a Jesús. Aquí hay varios elementos. Eso pues sería un elemento parecido, el hecho de que se ponga a prueba a Jesús. Sin embargo, aquí la prueba inicia y al final la prueba precisamente termina. Entonces vemos ahí esta similitud entre el hecho de que se mencione al diablo poniendo a prueba a Jesús, solamente que, como es de esperarse, al inicio de la narración las pruebas empiezan y al término las pruebas concluyen. Esa sería una diferencia importante, pero que nos ayuda también a conectar estos dos elementos. Finalmente está la presencia de el tiempo. En la parte de arriba se indica que es durante 40 días, que es una expresión de tiempo, es una expresión temporal, y al final se dice que en espera de una ocasión más propicia, también es una expresión de tiempo. Bueno, vamos a corregirle aquí para que se vea más claro. Es una expresión de tiempo. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva a pensar que hay varios elementos en común, aunque sean opuestos, pero son los mismos elementos. Y además está de manera casi igual la idea de que el diablo pone a prueba a Jesús. Etiquetaremos esto como B y lo de acá como B'.
Ahora viene el cuerpo central de la narración, que serían las pruebas como tal. La primera prueba dice: en todo ese tiempo Jesús no comió nada, así que al final sintió hambre. Entonces le dijo al diablo: si de veras eres hijo de Dios, y que esta piedra se convierta en pan. Jesús le contestó: las escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Y por contraparte tenemos la tercera tentación, donde dice: entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: si de veras eres hijos de Dios, tírate de aquí abajo, porque dicen las escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y que te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: también está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Podríamos preguntarnos qué cosas hay en común entre estos dos tentaciones. Una de ellas, yo pienso que tiene que ver con que esta tentación hace alguna referencia a la corporalidad o al cuerpo de Jesús. ¿En qué sentido? En la primera tentación, que nos habla sobre el hambre que Jesús pudiera haber sentido o que siente, y en la tercera tentación, pues el hecho de que Jesús preserve su vida corporal. Tenemos aquí, por ejemplo, la idea de que tu pie no tropiece con ninguna piedra, y el hecho de aventarse, que de alguna manera implícita se refiere a la seguridad o al cuidado de la vida bios. Sin embargo, creo que el elemento más evidente, bueno, hay otro elemento por ahí, el hecho de que aquí se menciona que Jesús debe decir, y que el hecho de que él diga algo cambia la realidad. Cuando Jesús dijera que esa piedra se convirtiera en pan, la piedra se convertiría en pan. Y el hecho de que cuando Jesús cita en la última tentación lo que la Biblia dice, no dice está escrito, sino Jesús dice está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tal vez es una exageración, o quizás estamos leyendo demasiado en esta búsqueda de similitudes. Puede ser, me parecería que no podemos ser demasiado exagerados en buscar demasiadas similitudes, sino las que sean más evidentes, más obvias. Pero vamos a suponer por bienes del argumento que esto pudiera ser algún hecho que conecte estas dos partes. Pero la que evidentemente la conecta es esta pregunta o esta condicionante: si de veras eres hijo de Dios. Y aquí aparece también: si de veras eres hijos de Dios. Si leyéramos la segunda tentación, vamos a ver que el diablo no le dice a Jesús: si de veras eres hijo de Dios. Dice: luego el diablo lo condujo a un lugar alto, y mostrándole en un instante todas las naciones del mundo, le dijo: yo te daré todo el poder y la grandeza de estas naciones. Entonces aquí el diablo no menciona o no pone a prueba la identidad de Jesús como hijo de Dios. Por lo tanto, esta idea de ser hijo de Dios solamente es algo que se comparte entre la primera y la segunda tentación. Entonces, en virtud de esa similitud particular, vamos a etiquetar esto como C y esta parte como C', lo cual nos deja el elemento D en el centro, donde dice una vez más: luego el diablo condujo a un lugar alto, y mostrándole en un instante todas las naciones del mundo, le dijo: yo te daré todo el poder y la grandeza de esas naciones, porque todo ello me pertenece y puedo darlo a quien quiera. Todo será tuyo si me adoras. Jesús le contestó: las escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Este sería la pieza central del texto, de la narrativa. Hay algunas cosas que están en común pues con las otras tentaciones, y es el hecho precisamente de que el diablo lo está tentando. Aquí vemos, por ejemplo, el diablo lo conduce a un lugar alto, y con la tentación con la tercera tentación, el diablo conduce a Jesús a Jerusalén, a un lugar alto, ¿no? al alero del templo, entendido que es el lugar alto. Pero fuera de eso no hay alguna otra conexión, me parece,
con la tercera tentación, salvo pues la dinámica que se lleva, que sería también una estructura, ¿verdad?, de que el diablo tienta a Jesús y Jesús le contesta, pero es una estructura que se repite en cada una de las tres tentaciones. Sin embargo, me parece que si consideramos, ¿verdad?, que como si fuera una subestructura, vamos a poner aquí D minúscula con D minúscula prima, ¿verdad?, que conecta estas dos. Entonces lo que nos quedaría en el mero centro muy probablemente sería esta expresión de la tentación del diablo y la respuesta de Jesús, ¿verdad?, que es: todo será tuyo si me adoras. Y Jesús contesta: las escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Aquí quizás ya sería una vez más estar buscando demasiado, suponiendo que no tuviéramos estas similitudes, aunque no las descartaría tan rápido, pero enfocándonos solamente en el panorama más amplio, creo sin lugar a dudas que esta segunda tentación es la tentación central del relato de las tentaciones, y que esa tentación pues al final lo que enfatiza es precisamente la adoración a Dios. Si nosotros analizáramos el texto de las tentaciones, por ejemplo en Mateo, veríamos que siguen un orden distinto. De hecho, de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Marcos no nos da, no nos extiende todo este proceso de tentaciones, y Mateo y Lucas, que sí nos dan a detalle las tentaciones, tienen un orden distinto. Los dos empiezan con la tentación de convertir piedras en pan, pero Mateo nos dice que la segunda tentación es aventarse del pináculo del templo, y la tercera es postrarse ante el diablo para recibir las naciones, y Lucas invierte ese segundo orden, lo cual genera en el Evangelio de Lucas este quiasmo, y nos haría pensar que ese cambio, ya sea en Mateo o en Marcos, de orden, pues es intencional. Como no estamos analizando Mateo, no podemos llegar a hacer una conclusión de Mateo, pero por lo menos podríamos decir que en Lucas esa ordenación de las tentaciones es intencional, queriendo dejar la tentación de adorar al diablo al centro, lo cual una vez más enfatiza esta idea del quiasmo aquí. ¿Qué implicaría esto? ¿Cuáles serían las conclusiones que podríamos sacar? Bueno, una sería que la tentación más fuerte o más importante que Jesús enfrenta en el desierto es la tentación, miren, no de adorar al diablo, sino de recibir el poder de las naciones y la grandeza y la autoridad sobre todas las naciones. Esa es la tentación, y la manera de obtenerlo sería adorar al diablo. Y entonces esa sería pues la tentación central y la más importante. De manera pues como dijéramos, en alguna ocasión, en alguno de los estudios, cuando hablamos sobre Génesis 3, veíamos que está este patrón de las tentaciones de ver algo, codiciarlo y tomarlo. Ajá. En esta porción vemos que está el aspecto de mostrar algo, de ver algo, de percibir algo. Jesús ve las naciones, sin embargo no las codicia y por lo tanto no las toma, sino que rechaza el poder y la autoridad y la grandeza, ya que eso implicaría en ese momento arrodillarse y adorar al diablo. Jesús lo rechaza. Eso podría ser una conexión con el tema de las tentaciones en la Biblia, enfocándonos pues en este elemento central de la narrativa. Y otro más, otro mensaje, otra conclusión a la que podemos llegar mediante este análisis es que tal vez podamos interpretar cada una de las tentaciones a la luz de esta tentación central. Ajá. La tentación central es cambiar la adoración a Dios. Cambiar la adoración a Dios es algo que está sujeto. Sí, cambiar la adoración a Dios. Y vamos a ver si podemos interpretar las otras tentaciones a la luz de eso sin necesariamente forzarlos, ¿verdad? Y no es
no es intención hacer una gran interpretación ni nada, pero solamente a ver si podemos ver algo de la adoración a Dios aquí. Yo pienso que en la tentación 3, la adoración aquí es, más bien se falta a la adoración a Dios, que probablemente esa sea la manera en la cual podemos verlo, es en poner a prueba a Dios. Es decir, lo contrario de adorar a Dios sería poner a prueba a Dios. Jesús no quiere dejar de adorar a Dios y por lo tanto no va a poner a prueba a Dios, como si a Dios tuviera que ponérsele a prueba para que demostrara si es digno de adorar a Dios. De manera que cuando queremos tentar o poner a prueba a Dios o condicionar lo que nosotros vamos a hacer por Dios a partir de lo que Él haga, pues no es adorar a Dios correctamente, ¿verdad? En la tercera tentación, Jesús tiene la obligación, de acuerdo con la tentación que el diablo hace, de salvar a su hijo. Entonces, Jesús tiene que demostrar si Dios realmente lo va a hacer, poniéndolo a prueba, aventándose del templo. Y eso falta a la adoración a Dios una vez más, en que no lo adora, sino que lo pone a prueba. Vamos a ponerlo en términos sencillos. No ponemos a prueba a quien adoramos, porque a quien adoramos pensamos que es superior a nosotros. Y no podríamos nosotros ponerlo a prueba, porque ponerlo a prueba significaría nosotros ponernos por encima de a quien adoramos. En este caso a Dios, ¿verdad? No vamos a poner a prueba a Dios, porque significa que nosotros tenemos la autoridad de probar a Dios. Y eso es lo contrario de la adoración a Dios. Ahora, en la primera tentación, entonces, ¿cómo podríamos entenderlo? Bueno, yo supongo que tiene que ver con esta capacidad aquí de di que esta piedra se convierta en pan. Es decir, Jesús, aunque nosotros creemos, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, y no solo eso, sino que es la segunda persona de la Divina Trinidad, tiene algún poder divino, y lo vemos a Jesús multiplicando panes, etc. Pero aquí más bien tal vez la adoración sería el no considerar a Dios en esto, no depender de Dios, sino ser autosuficiente, o de asumir que Jesús tiene el poder independientemente de Dios para convertir la piedra en pan. Entonces, el no considerar a Dios significa que no le estamos dando la suficiente adoración. O puede ser también que a Dios es a quien le corresponde proveer el alimento. De hecho, lo que Jesús responde aquí, no solo de pan vivirá el hombre, viene de Deuteronomio, cuando Moisés está recordando el viaje de los israelitas en el desierto, y los israelitas se quejaron con Dios de que no tenían pan, y entonces Dios les hizo llover maná del desierto, para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como lo expresa el libro de Deuteronomio. Entonces es una referencia a ese poder que solamente Dios tenía de hacer llover el pan, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizás la tentación es aquí de usurpar el lugar de Dios, haciendo un milagro espectacular. Bueno, lo voy a dejar ahí porque tal vez ya estamos forzando demasiado la interpretación. No estoy forzando la interpretación. Pero bueno, lo que quería que viéramos es este análisis quiástico, como la introducción y la conclusión se corresponden mediante este tema en común de ser lleno del Espíritu Santo. Las letras B y B' se corresponden en vista de que es el diablo quien pone a prueba a Jesús en ambas, solamente que en una la prueba empieza y en la otra la prueba termina. La C' la C y la C', que son las tentaciones 1 y 3, se corresponden en ese cuestionamiento de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, dejándonos como elemento central la letra D, que se enfoca en la adoración a Dios. Este sería el quiasmo, la estructura. Estemos pensando y reflexionando en esto, y sobre todo pues en el mensaje central, literalmente, de la adoración exclusiva a Dios.
Con esto terminamos y nos vemos el domingo.